Cordial saludo. A continuación daremos paso a la sustentación de la actividad colaborativa fase número 3, presentado por el grupo número 1, el cual está conformado por los estudiantes Stephanie Duzán, Daniela Avendaño, Carol Silva y quien les habla Matías López. Tipos de distribución de probabilidades. La distribución de probabilidades son herramientas estadísticas fundamentales que nos permiten moldear y entender eventos aleatorios en diversos contextos. Esta manera nos permite el conocer y explorar, expandir nuestros conocimientos en el mundo de la probabilidad y la estadística, brindándole pues una herramienta viable a la toma de decisiones. En este trabajo tocaremos cuatro temas. La distribución T-Student se utiliza cuando trabajamos con muestras pequeñas y desconocemos la desviación estándar de la población. Por otro lado, la distribución de Poisson es útil para moldear la ocurrencia de eventos raros en un periodo de tiempo o espacio fijo. La tercera distribución chi cuadrada se relaciona con la variabilidad de datos y se emplea con la prueba de hipótesis y análisis de varianza. Por último, la distribución de hipergeometría se utiliza para calcular la probabilidad de obtener ciertos números del éxito en una muestra sin reemplazo. A mí me correspondió hablar de la distribución de probabilidad de T-Student. Esta surge en el siglo XX gracias al trabajo de William, un estadístico británico que trabajaba en una cervecería de Guinness en Irlanda. Él desarrolló esta distribución como una solución para trabajar con muestras pequeñas y con desconocimiento de la desviación estándar de la población. Características. Tenemos la simetría alrededor del cero. Esta distribución tiene una forma de campana simétrica alrededor del cero, similar a la distribución normal. Dos, la mayor dispersión para muestras pequeñas. Esta distribución presenta una mayor dispersión en comparación con la distribución normal cuando se trabaja con una muestra pequeña. Por tercero, tenemos una característica que se llama convergencia de la distribución normal. A medida que el tamaño de la muestra aumenta, la distribución de t-student tiende a converger hacia la distribución normal. También presenta una función de los grados de la libertad, es decir, la forma en que esta distribución varía en función a los grados de la libertad que dependen del tamaño de la muestra. También utiliza la estimación de los intervalos de confianza. Es decir, esta estimación de confianza se usa para medir la población. También es una prueba significativa, es fundamental en la realización de esa prueba, pues determina si hay una diferencia significativa entre dos medidas de muestra. También está la comparación de las medidas en pequeñas muestras, porque permite comparar las medidas de dos muestras pequeñas cuando la desviación estándar de la población es desconocida. También permite un amplio uso de la inferencia estadística, es decir, que es permitido ampliar utilizando los análisis de los datos y la inferencia estadística en diversos campos. A continuación se va a presentar la muestra. Eh, El mu significa la medida de la población, la x significa la medida de la distribución de los datos, la n es el tamaño de la muestra, la s la desviación estándar de la muestra. Por otro lado, a la hora de buscar en la tabla se tiene que tener en cuenta los grados de libertad, que es igual a n-1. Y nuevamente al hallar esto, pues se tendría en cuenta el tamaño de la muestra, que es n. Ahora daremos paso al ejemplo para explicar esta fórmula. Una empresa de fábrica de juguetes electrónicos afirma que las baterías que utiliza en sus productos duran un promedio de 30 horas. Para mantener este promedio se prueban 16 baterías cada mes. Si el valor de T calculado cae entre 0.025 y 0.025, la empresa quedará satisfecha con su afirmación. La pregunta es, ¿qué conclusión deberá sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una medida de 27.5 horas y una desviación estándar de la muestra de 5 horas? Supongamos que la distribución de la duración de las baterías es aproximadamente normal. Teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a realizar el cambio de los valores. Es decir, T es igual a la medida de la distribución de los datos menos la medida de la población sobre la desviación estándar de la muestra. A su vez, esta desviación estándar está sobre la raíz cuadrada de la muestra. Al hacer la operación nos da un valor de -2. Para poder hallar en la tabla, esta es la tabla de T-Student, primero que tenemos que ver el valor que nos dan, que es de 0.025, que podemos hallarlo.
Y al hacer la n, que es la del grado de libertad, recordamos que teníamos una muestra de 16 menos uno es igual a 15. En la tabla nos daba el valor de 2,131. A la hora de realizar la gráfica, podemos concluir que la media poblacional es de 30 horas, es decir, la empresa efectivamente sí cumple con el parámetro que busca. Mi nombre es Stephanie Toussaint y el día de hoy les voy a hablar de la distribución de probabilidades de Poisson. ¿Qué son estas distribuciones? Una distribución de frecuencia discreta súper importante en las estadísticas. Fue creada por Simeon Poisson en un libro en el año 1837. Su principal aplicación hace referencia al entendimiento de situaciones en las que nos interesa determinar el número de hechos que se puede producir en un intervalo de tiempo. Para eso encontramos cuatro supuestos. La primera es la variable aleatoria, es el número de veces que ocurre en un evento durante un intervalo definido. La segunda es la probabilidad de ocurrencia, es la misma para cualesquiera dos intervalos de igual longitud. La tercera es la ocurrencia o no ocurrencia de cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia de cualquier otro intervalo. Y la última son dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Se dice que la variable aleatoria discreta x tiene una distribución de Poisson con parámetros si la función de probabilidad de x es igual a mu mayor que 0. Para eso utilizamos la siguiente fórmula que dice f de x es la probabilidad de que la variable aleatoria discreta de x sea igual a un determinado valor. Esta va a ser igual y se va a utilizar la operación de e elevado a la menos mu multiplicado por mu elevado a la x y todo ello se divide en x factorial. Teniendo en cuenta que x siempre va a ser un número entero mayor de 0, nunca puede ser negativo. Mu es la media o valor esperado de x y la e es la base de los logaritmos naturales, que más o menos aproximadamente su valor es de 2,71828 aproximadamente. Para tener un poco más claridad de lo que hemos hablado, vamos a utilizar este ejemplo. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de mu igual a 4 pacientes al día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, calcula la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día es. Vamos a pasar a esta parte donde vamos a hacer. Entonces, sabiendo que x es el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día. ¿Listo? También sabemos que la x probabilidad de Poisson es igual a mu. Que esta, en término, es la de 4, pues anteriormente nos dice. ¿Sí? Y que p, la probabilidad es igual a x igual a 3, porque sabemos que este es el número 3. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los datos de esta fórmula. ¿Listo? Entonces volvemos a escribir probabilidad es igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos nuestra calculadora para hacer este cálculo. Entonces, nos da un total de 0,190 y transformar en porcentaje. Entonces, como la 19,54%. ¿Listo? Al saludo, mi nombre es Carol y me correspondió hablar acerca del tema de la distribución de probabilidad chi cuadrada. ¿Para qué se usa esta probabilidad? Esta probabilidad es uno de los métodos más utilizados para probar una hipótesis dentro de las investigaciones. Es un procedimiento estadístico que se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y los resultados observados en una o más categorías. Esta prueba fue desarrollada en el año 1900 por Carl Pearson. Características que tiene. Dentro del campo de variación, nuestra chi cuadrada siempre será igual o mayor a cero. Nunca encontraremos una que sea menor a cero. Acá manejamos dos hipótesis en nuestros ejercicios. Entonces, tenemos la hipótesis nula, que la vamos a manejar como H0, donde esta nos indica que ambas variables son independientes, es decir, que no tienen que ver la una con la otra. La hipótesis alternativa la manejaremos como H1, que nos indicará que las variables tienen un grado de relación entre ellas. Para entender un poco más el tema, vamos a ver este siguiente ejemplo. La siguiente tabla refleja el número de estudiantes del grado 11 en dos colegios según las notas obtenidas de estadística. Tenemos un colegio de San Gil, un colegio de Curití y nuestras notas se dividen en deficiente, regular y buena. La pregunta es, ¿influye el tipo de colegio en la calificación obtenida? Manejaremos un margen de error de 0,05. A continuación, el desarrollo. Bueno, primero que todo, queremos saber cuáles son las frecuencias teóricas esperadas. Para esto vamos a usar la fórmula siguiente. Básicamente, vamos a utilizar el total de la fila, es decir, este total,
por el total de la columna, esta columna. Entonces, vamos a desarrollarlo con todos nuestros 6 datos que tenemos. Entonces, empezaremos con el número 10. Entonces, total de fila por el total de columna dividido en el total de estudiantes. De igual forma, lo haremos con el número 15, total de la fila por el total de la columna, 25 por 50 dividido en 88. Y este es el resultado. Haremos lo mismo con nuestros 6 datos y así, de esta manera, obtenemos estos resultados. Siguiente, vamos a hallar el grado de libertad, que va a ser B. Número de filas, -1, por número de columnas, -1. 2, que será nuestro número de libertad. Ahora hallaremos nuestra fórmula de chi cuadrada. Entonces, vamos a reemplazar frecuencia observada, que es la frecuencia que tenemos acá en la tabla, menos la frecuencia teórica esperada, que fue la que hallamos acá, elevado al cuadrado, sobre la frecuencia teórica esperada. Entonces, 10 va a ser nuestra frecuencia observada, menos la frecuencia teórica esperada, elevada al cuadrado, sobre la frecuencia teórica observada. Realizamos lo mismo con todos nuestros siguientes datos. Esta fórmula la vamos a sumar y al calcularlas en nuestra calculadora nos da 2,095. Ya obteniendo este resultado, ahora vamos a calcular en nuestra tabla la chi cuadrada. Entonces acá tenemos nuestros grados de libertad, que es 2, y hallamos nuestro margen de error, que es 0,05 y nos da 0,99. Acá vemos nuestra chi cuadrada de la tabla y nuestra chi cuadrada que hemos calculado de la fórmula. Entonces, chi cuadrada calculada cuando es mayor que la chi cuadrada de la tabla, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y si el chi cuadrada calculada es menor que la chi cuadrada de la tabla, vamos a rechazar la chi cuadrada alternativa. Acá reemplazamos nuestros valores. Vamos a rechazar la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué sería lo mismo que aceptar la hipótesis nula? Y recordemos que nuestra hipótesis nula es que no influye el tipo de colegio. Nuestra respuesta sería que no influye el tipo de colegio en las notas obtenidas por los estudiantes. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Bendaño y a continuación voy a explicar acerca de la distribución de probabilidad hipergeométrica. Esta se refiere a un modelo de muestra donde hay elementos de dos tipos posibles. Indica la probabilidad de obtener un número de objetos X de uno de los tipos al sacar una muestra de tamaño n de un total de n objetos. Si se selecciona una muestra aleatoria de n consumidores de una población de n consumidores, el número X de usuarios que favorecen un producto específico tendría una distribución binomial cuando el tamaño muestra n es pequeño respecto al número de n de consumidores en la población. El número X a favor del producto tiene una distribución de probabilidad hipergeométrica cuya fórmula es, eh, que es P de X, coeficiente de contingencia, Rx, coeficiente de contingencia, n menos R, n menos X sobre coeficiente de contingencia, n, donde n mayúscula es el número de elementos en la población, R minúscula es el número de elementos que tienen una característica específica, por ejemplo, el número de personas a favor de un producto en particular, y la n minúscula que significa el número de elementos en la muestra. En base a la ecuación podemos realizar las operaciones factoriales siguientes. Em, bueno, esta se puede utilizar para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeñas sin reemplazo y se utiliza también en la prueba exacta de Fisher para probar la diferencia entre dos proporciones y en muestreos de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de tamaño finito. Medidas de tendencia central y de dispersión para la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica, al igual que otras distribuciones de probabilidades, tiene un valor esperado o media, que es el mu, y una desviación estándar, el sigma. Y vamos a ver la forma en la que ambas medidas estadísticas se pueden calcular. Simbólicamente podemos representar la media de una distribución hipergeométrica como media aritmética, que sería mu igual a nr sobre n, en la que n minúscula es el número de muestras, la r es el número de elementos de la muestra con ciertas características y la n mayúscula es el tamaño de la población. Y podemos calcular la varianza y la desviación estándar de una distribución hipergeométrica haciendo uso de la fórmula. Para varianza, que es sigma al cuadrado, que es igual r por n menos r por n menos n sobre n al cuadrado por n menos 1. Y la desviación estándar, que es sigma igual a raíz cuadrada de r por n menos r por n menos n sobre n al cuadrado por n menos 1, en la que sigma al cuadrado es la varianza y sigma es la desviación estándar. Y a continuación, un ejemplo, que sería un furgón contenía 20 computadoras electrónicas grandes, dos de las cuales estaban defectuosas. Si se seleccionan al azar tres computadoras del furgón, ¿cuál será la probabilidad de que dos de ellas contengan desperfectos? La solución sería N20, que es la cantidad total, N3, que es la población que vamos a tomar, y el R2, que son las computadoras defectuosas.
y X sería el número de computadoras con habilidades en la muestra. Entonces, P de X es igual a coeficiente de contingencia Rx por coeficiente de contingencia N menos R, N menos X sobre coeficiente de contingencia NN. Y esta, reemplazando los valores, queda P2, que es igual a coeficiente de contingencia 2 por coeficiente de contingencia 20 menos 2 3 menos 2 sobre coeficiente de contingencia 23 donde 1 sobre 50 es igual a 0,02 y la siguiente fórmula es coeficiente de contingencia 20 menos 2 3 menos 2 que es igual a coeficiente de contingencia 18,1 y esto da igual a 18 factorial sobre 1 factorial 17 factorial y esto da igual a 18. Pasa a coeficiente de contingencia 23 que es igual a 20 factorial sobre 3 factorial 17 factorial, que esto es igual a 1140. Entonces, la probabilidad de sacar X igual a 2 computadoras defectuosas en la muestra de N igual a 3 es P de 2 es igual a 1 por 8 sobre 1140 y esto da igual a 0,016. Se muestra las referencias de los lugares los cuales consultamos. Gracias.